Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Nos juntamos de nuevo a través de esto que es una novedad, ¿no es cierto? Pero nos ayuda para que podamos tener una meditación acerca del Señor Jesucristo. En esta mañana yo quisiera que podamos pensar acerca de la cruz. En muchas oportunidades, cuando hemos estado juntos en la iglesia, hemos pensado, recordado, hablado, cantado acerca del Señor Jesucristo en la cruz. No hace mucho tiempo yo leía un devocional donde estaba esta expresión: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo pensé cuando leía esto en el Señor Jesucristo. Él tomó su cruz. ¿Se acuerda? Dice la Biblia en Juan 19:17 que Él llevó la cruz. Tomando su cruz salió. Él tomó la cruz. Él sabía lo que era esto. Él nos dio el ejemplo, podemos decir. El supremo ejemplo. Y él sabía que cuando tomaba la cruz, estaba llegando al final de su vida. Porque Él vino para esto, Él lo dijo, yo he venido para esto. Él vino para dar su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros. Por eso llevó la cruz. Él sabía que la cruz significaba la muerte, significaba el sacrificio, significaba hacer lo que dice la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero tenía que ser sacrificado, él sabía que la cruz era el lugar del sacrificio. La Biblia dice que fueron al lugar de la calavera, el lugar donde se moría, el lugar donde ajusticiaban a las personas. Entonces el Señor Jesucristo tomó su cruz. Era la cruz del sufrimiento, era la cruz del dolor, podríamos decir la cruz del desprecio, la cruz de la tristeza. El Señor Jesucristo llevó su cruz y la llevó por usted y por mí. Pero en segundo lugar, encontramos en Hebreos capítulo número 12 que el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Y también dice en el versículo número 3 que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En primer lugar, sufrió la cruz. Esto significa los padecimientos y sufrimientos de la cruz. Era algo terrible estar en la cruz. Usted no se lo imagina. Podemos decir muchas cosas, pero lo que era el ajusticiar una persona en la cruz era terrible, sufrir la cruz, terrible, por los clavos, por el dolor, por el sol, por la falta de agua, por el desprecio y por todo lo que él tuvo que llevar sobre su cuerpo, sobre la cruz. Era su pecado y mi pecado, sufrió la cruz. Pero dice, el gozo puesto delante de él. Y yo me acordaba de Lucas capítulo número 15, cuando una oveja se pierde. El pastor va detrás de la oveja, buscándola hasta que la encuentra, vuelve y dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Se acuerda? Por un pecador que se arrepiente, encuentra a la oveja, se reúne con todos, y es el gozo de la cruz. Es el resultado, ver personas que se arrepienten y creen en Él como Salvador personal, el gozo de la cruz. Pero también dice que sufrió tal contradicción de pecadores. Esto es antilógico. ¿Por qué? Porque Él no debía morir. Usted recuerda, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No debía morir, pero Él murió como un pecador. Murió como alguien que hizo algo malo. Pero no hizo nada malo, no hubo engaño ni pecado en su boca. Entonces, Él sufrió la cruz por usted y por mí. Pero también podemos pensar que Él murió en la cruz. La cruz fue el lugar de la muerte del Señor Jesucristo. Él pudo decir, consumado es, todo está acabado. Cuando muere en la cruz, todo se acaba la obra. Él pudo decir en capítulo 17 de Juan, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabó la obra. Cuando muere en la cruz, la obra de la redención, la obra del perdón, ha sido acabada. Él muere en la cruz.
Él da su vida en la cruz, porque Él vino para esto, Él vino para dar su vida, para morir en la cruz. Algunos dicen se desmayó, no se desmayó, Él murió en la cruz. Cuando van a quebrarle las piernas, el soldado romano se dio cuenta que estaba muerto, no le quiebra las piernas, murió en la cruz. Y decimos, gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo muere en la cruz. Leemos en Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, murió en la cruz. Pero también podemos decir que el Señor Jesucristo, como usted sabe, llevó la maldición en la cruz. Esto lo dice en Gálatas. Fue hecho maldición por cada uno de nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Miren lo que llevó el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, la maldición en la cruz. Para el Señor Jesucristo la cruz fue una maldición, para redimirnos a cada uno de nosotros, para que nosotros en vez de tener maldición, como dice Gálatas, tengamos bendición. Y por medio de la cruz nosotros tenemos bendición en vez de maldición. Él tuvo la maldición. Usted y yo tenemos bendición de todo lo que significa la cruz, de todo lo que nos da la cruz a cada uno de nosotros, de todos los beneficios de vuelta, de todas las bendiciones que la cruz tiene para nosotros. Y tenemos que decir gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo murió, llevó la maldición, el juicio, el castigo en la cruz, para que yo tenga bendición. En esta mañana es bueno que cada uno de nosotros demos gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y llevó sobre su cuerpo la maldición. ¿Usted sabe lo que le habrá costado a Jesucristo esto? Que era santo, que no conocía pecado, pero conoció nuestro pecado. Él llevó la maldición por cada uno de nosotros. Allí podemos ver el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero también podemos ver el triunfo en la cruz. Dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El triunfo de la cruz. Triunfó en la cruz. Derrotar o destruir al que tenía el imperio de la muerte significa cortar, separar, anular. Ya no hay muerte, hay vida. De la cruz para adelante tenemos vida y tenemos vida eterna. De la cruz para adelante hay una bendición extraordinaria. Él triunfó. Y leemos en la Biblia que Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo. Tenemos triunfo y damos gracias a Dios. Porque la cruz no es una derrota, por el contrario, la cruz es victoria. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Hablando de lo que había pasado. Y el Señor Jesucristo triunfa en la cruz. Triunfa en la cruz porque no baja de la cruz. A pesar de todos los intentos que se hicieron para que baje de la cruz, para que descienda de la cruz, no bajó de la cruz, quedó en la cruz. Él triunfó y triunfó en el madero. ¿Se acuerdan el himno? Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte, el fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido, Satanás. Pero también encontramos el perdón de la cruz. Lucas, al final, cuando las tres muertes de la cruz, 2 ladrones, el Señor Jesucristo, y allí le están crucificando. Y el Señor Jesucristo desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de la cruz. La cruz ofrece perdón. Y esto es verdad. Sabemos que todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador tenemos perdón. Y la cruz es un mensaje de perdón. El mismo Señor Jesucristo lo anunció. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo tenemos perdón porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, porque dio su vida para que aquellos que hemos creído en Él podamos tener un perdón amplio, poderoso, potente, permanente, estable. Y de gracias. En esta mañana decimos gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos dio perdón. Por último, la esperanza de la cruz. ¿Usted se acuerda? Allí en Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la esperanza de la cruz. Allí estaba muriendo. Estaba muriendo alguien por sus propios pecados, el malhechor. Cristo estaba muriendo por los pecados del malhechor. Pero allí está la esperanza. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es lo pronto, hoy mismo. Pero también es la presencia, estarás conmigo en el paraíso. Es la esperanza. ¿Qué lugar que vamos a tener aquellos que hemos creído en Cristo? Una esperanza gloriosa, una esperanza gloriosa. Padre, aquellos que me has dado quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Hermanos, en este domingo creo que es importante, es lindo pensar en la cruz donde Cristo murió. Rendir nuestro corazón, nuestra alma en gratitud y alabanza por lo que significa la cruz para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.